Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Minerva, estudiante de Psicología en la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Actualmente estoy en el 8º grado y estoy cursando la materia llamada Integración de Casos. Muy bien, este sería mi primer episodio haciendo un podcast en el cual yo hablaré sobre una patología infantil. Bien, existen diferentes tipos de patologías en niños, tanto como trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, de alimentación o alimentario, del estado de ánimo, esquizofrenia, entre otros. La patología que más me llamó la atención fue el trastorno de ansiedad. El porqué del que yo haya elegido ese tema es porque la ansiedad se ha vuelto una de las patologías más importantes y más grandes, acompañada de la depresión, tanto en niños, adolescentes y adultos en general. No solo en México, sino alrededor de todo el mundo. Muy bien, voy a empezar describiendo un poquito lo que es el trastorno de ansiedad y cómo es que ha afectado a los niños o la primera etapa de un infante. Tenemos que tener entendido que los niños que tienen algún trastorno de ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, el de estrés postraumático, alguna fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, experimentan ansiedad como un problema persistente que interfiere en sus actividades diarias. Esto quiere decir que lamentablemente esta patología puede apoderarse en cierto aspecto de los infantes. Entonces, un ejemplo, si uno de los niños, digamos, tiene algún tipo de fobia social, bueno, esto puede interferir en el área social, como lo dice, tanto en la escuela como en algún proyecto, alguna actividad extracurricular. Entonces, básicamente es lo que iré explicando a lo largo del podcast. Bueno, tenemos que entender que también es normal que los niños sientan un poco de preocupación, que se debe por lo general al cambio de una etapa de desarrollo a la siguiente. Esto puede ocurrir cuando el niño pasa esa etapa de los 3 años, después sigue lo que es primero las primeras 3 partes importantes de la infancia, después sigue la adolescencia y después sigue la juventud. Dice, al cambio de una etapa de desarrollo a la siguiente, sin embargo, cuando la preocupación o el estrés hacen que sea difícil para un niño desenvolverse con normalidad. Esto se debe a considerar la posibilidad de que existe algún trastorno de ansiedad. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros podamos o identifiquemos alguno de los criterios necesarios para el trastorno de ansiedad en nuestros pequeños, es importante acudir con un pediatra y también con un psicólogo, para que se descarte o se trate el trastorno a tiempo. Muy bien. Tenemos que desglosar un poquito lo que es un trastorno de ansiedad de niños. Muy bien, un trastorno de ansiedad es un grupo de entidades nosológicas psiquiátricas que pueden presentarse en todas las etapas del desarrollo, como les había mencionado, ya sean niños, adolescentes o adultos, que adquieren una importancia fundamental en la niñez. Es muy importante que esto sea detectado a tiempo porque durante el desarrollo del niño es muy importante, ya que la infancia es una etapa muy importante que va a reflejarse en lo que es un adolescente y cuando sea un adulto. Bien, en primer lugar, se tiene que tomar en cuenta que pese a integrar el grupo de enfermedades psiquiátricas de mayor prevalencia en la niñez. Es importante también que entendamos que existe un nivel de sufrimiento que es guardado en silencio. Esto quiere decir que no es platicado con los padres, con amigos, o con alguien de confianza. Esto lo implica para la persona que lo padece, para la persona que padece ansiedad. Existe también una repercusión emocional, social y eventualmente académica que conlleva. Esto quiere decir que no solo afecta el área emocional, sino también el área laboral, el área social y todas las áreas en las que uno se desenvuelve.
Y por último, por la evaluación que puede acarrear cuando no es tratada a tiempo. Como les he mencionado, es muy importante que este tipo de trastorno sea diagnosticado o tratado a tiempo. Y si es en niños, mucho mejor. Muy bien, yo les voy a hablar sobre las características básicas de los trastornos de ansiedad. Los niños, tanto como los adolescentes y los adultos, son portadores de algún tipo de trastorno de ansiedad y que tienden a tener un tipo de pensamiento particular que se caracteriza por ser exagerado, irracional, negativo, a veces difícil de controlar y casi parásito. Esto quiere decir que son las características más relevantes que existen en el trastorno de ansiedad. Una de las características más importantes sobre el trastorno de ansiedad es que la persona que lo padece tiene un cierto pensamiento catastrófico. Esta forma de pensar podría dar lugar a cierto tipo de sentimientos básicos como miedo excesivo, vergüenza excesiva, preocupación excesiva. El miedo, la preocupación y la vergüenza son propios del ser humano, entonces esto quiere decir que define la enfermedad que es una intensidad o una frecuencia desmedida con la que aparecen o podrían ser ambas. Lo que en realidad se exagera con este tipo de trastorno es la interpretación de los estímulos que recibimos del medio. Esto quiere decir que la persona que tiene ansiedad no es exagerada, sino que es la interpretación de lo que llega a sentir esa persona en ciertas situaciones. Cabe mencionar que la ansiedad en sí, o más bien la ansiedad patológica, consiste en la aparición de una sensación de intenso malestar. No existe alguna causa objetiva que lo justifique, sin embargo, ahí está. Se acompaña de sentimientos de aprensión y la persona, o más bien el niño, en este caso que tiene ansiedad, teme a volverse un poco loco, entre comillas, ¿verdad? Porque no es una expresión muy favorable que se le pueda decir a una persona con un tipo de trastorno. Existe la sensación de morirse o de realizar un acto incontrolable. Las respuestas de ansiedad incluyen síntomas cognitivos y somáticos que son característicos y que se expresan de la activación del sistema autonómico. Este sistema autonómico es el que percibe la inquietud, la psicomotriz, la pilorrección, taquicardias, la sensación de muerte, tensión, etcétera, etcétera. En ese trastorno, los efectos a largo plazo de los síntomas de ansiedad son persistentes y pueden ser variados y asimismo pueden tener consecuencias casi irreparables. Existe una variación entre las edades y el trastorno. Por ejemplo, los infantes desde que nacen los primeros años de vida hasta los 5 años, puede que los miedos y temores propios vayan cambiando y evolucionando a lo largo de los años. Durante los primeros 5 años de vida existen los estímulos discrepantes, la ansiedad ante el extraño, ansiedad de separación y la oscuridad y seres extraños. Entonces esto se podría transformar en un trastorno generalizado, de ansiedad generalizada. De los 5 a 12 años, los niños tienen otro tipo de miedo y temor, como los acontecimientos misteriosos, daños corporales, adecuaciones, rechazo parental, rendimientos, relaciones con iguales. En esta edad se podría derivar un poquito y se podría especificar el tipo de ansiedad que podría o no podría tener el infante, tales como la ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada y fobias específicas. Cuando este niño ya ha pasado por la etapa de la infancia, de la niñez, sigue la adolescencia. En la adolescencia sería de los 12 a 18 años más o menos. En esta etapa los miedos y temores por obvias razones cambian. Entonces, en este caso serían las adecuaciones sociales, las hipocondrias y el miedo a la muerte. En este se podría convertir en una fobia social y un trastorno propio del adulto. Es muy importante que tengamos en cuenta los factores sociales o los factores de riesgo que podrían
causar algún trastorno de ansiedad en los niños. Asimismo, tenemos que entender que no todos los factores de riesgo o situaciones traumáticas tienen un mismo efecto patogénico en cada niño. Es decir, lo que le afecte a un niño no significa que le pueda afectar al otro. Existen factores genéticos y constitucionales que, aunque parece que los trastornos de ansiedad se agrupan en determinadas familias, aún no se ha establecido si la transmisión es genética o determinada por la crianza. También tenemos que tomar en cuenta el temperamento de los niños. Los niños que son inhibidos comportamentalmente tímidos o tendentes a la retracción en los primeros años tienden a tener una tendencia a desarrollar trastornos de ansiedad y posteriormente en la adultez. También uno de los factores importantes es el estilo parental. El estilo parental tiene que ver con la sobreprotección, que a veces en ocasiones es debida a las propias ansiedades parentales, tales como ansiedades de separación, que vienen a contribuir a la génesis en el niño de un sentido. Esto podría causar que los niños se conviertan en personas indefensas, que estén en peligro y no tengan como las herramientas necesarias para protegerse a sí mismos. Lo que a mí se me hizo más interesante sobre la ansiedad en niños es que muchos pasan por la etapa de ansiedad por separación. Este es un fenómeno normal que a partir de los 4 o 5 meses o a partir de los 3 años los niños tienen la capacidad de percibir de separarse, que no es para siempre, ya que pueden tener una representación mental de la madre durante su ausencia. Para que se pueda identificar un poco más a fondo lo que es el trastorno de ansiedad por separación, tenemos que entender que existen algunos síntomas que caracterizan este trastorno. El primero sería la preocupación o malestar excesivo al separarse de su hogar o de las figuras vinculares principales. Esto quiere decir que cuando el niño o la niña están fuera de casa, están en horario de clases o en alguna actividad con algún tío o algún primo, donde estén separados del hogar o de la figura materna o las figuras parentales, puede que exista o repercute este punto. También está el miedo a perder a los padres o que les pase algo malo, miedo a que ocurra algo que pueda resultar en una separación, como un secuestro o un extravío. También existe la resistencia a ir a la escuela o a cualquier otro sitio, es decir, no poder dormir alejado de los padres o fuera de casa. También existe la resistencia a estar solo. El niño o la niña no puede estar solo en ninguna ocasión, ya que siente este tipo de miedo o temor a no estar acompañado. Asimismo, va acompañado de tener pesadillas repetitivas con contenidos de raptos, accidentes o pérdidas. Muy bien, acompañado de estos últimos puntos que mencioné, existe una sintomatología en donde el niño o la niña puede somatizar de forma de dolores abdominales, vómitos, cefaleas, náuseas, palpitaciones, temblores, vértigos, lipotimia, síntomas conductuales en forma de evitación a situaciones temidas y búsqueda de proximidad. Es muy importante que cada uno de estos niños, o si alguno de los niños están identificados con ciertos criterios, es importante que sean evaluados por un pediatra y por consiguiente con un especialista, o sea un psiquiatra o un psicólogo. Espero que esta información haya sido de su agrado, espero que haya sido información que aporten un poco a lo que es el trastorno de ansiedad en niños o infantes y que tengan un buen día. Muchas gracias.